Hola amigos del Club Cuántico, bienvenidos. Ya pasaron 15 días y estamos nuevamente junto a ustedes a través de Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, y su canal online www.youtube.com/elclubcuántico para acompañarlos con un nuevo programa. Hola Marco. Hola Ingrid, aquí estamos efectivamente para hablar una vez más de ciencia, tecnología, arte y de aquello que sea interesante para todo nuestro público. Y el tema de hoy es cosas que le interesan y no le interesan a la ciencia. Así es, vamos a conversar un poquito de temas que la gente supone que tienen que ser abordados por la ciencia, pero hay que aclarar algunos puntos respecto de eso. Primero, ¿cómo podríamos limitar los temas que deberían o tienen que ser abordados por la ciencia? La frontera es un poquito difusa. Incluso hay un problema que se llama en ciencia el problema de la demarcación, que tiene que ver qué es ciencia y qué no lo es. O sea, para clasificar, por ejemplo, poder calificar algo de pseudociencia y no de ciencia. Y uno tiene que recordar primero que la ciencia, tal cual la entendemos hoy día, es un fenómeno que emerge en Occidente, fundamentalmente la ciencia empírico-racional, el siglo XV-XVI, y prácticamente eclosiona como lo que nosotros conocemos hoy día con Newton. A pesar de que muchos lo ubican en Galileo, Galileo obviamente es un hito en la historia de la ciencia, pero fundamentalmente Newton, porque la diferencia con Galileo es que Galileo, si bien aborda problemas, el problema de las causas deficientes en la naturaleza, sin preguntarse por qué ni para qué, sino cómo, abre este camino a lo que nosotros entendemos como esta actividad. Sin embargo, lo que hace Newton es agregar un punto más, que es tejer estos descubrimientos, estos análisis con una teoría que engloba. Si hay un relato detrás que uno tiene que demostrar, hay conjeturas además que uno debe demostrar. Esa es fundamentalmente la diferencia. Pero además la ciencia emerge en una época de conflictos, sobre todo con la metafísica o con conceptos metafísicos de la escolástica. Hay incluso ya creo que lo hemos dicho en muchas oportunidades, un conflicto en Occidente con la manera en que la Iglesia aborda el tema religioso, la fe y sobre todo la metafísica desde Tomás de Aquino y previa a la metafísica escolástica. Están un poquito aburridos y muchos dentro de la misma Iglesia Católica entienden que para entender el mundo necesitan otras herramientas y la metafísica o el análisis lógico absoluto, partiendo de algunos presupuestos indemostrables, es imposible acceder, como te dije, a esa realidad mundana, independiente de la concepción que uno tenga de ella, incluso si uno es creyente o no creyente. Eso va a pasar con Newton, que es muy divertido porque su obra magna es la gravitación de Newton. Sin embargo, la mayor cantidad de artículos que escribió tienen que ver con teología. Es casi un mea culpa respecto de la actividad que desarrolló. Lo mismo ocurre con otros. Esto también pasará con Descartes más adelante, etc. Entonces, el ser humano, o por lo menos el hombre que se va a dedicar a la ciencia, empieza a dejar ciertas preguntas que eran muy naturales en esa época de lado, porque estas no son cosas a las cuales la ciencia deba atender. De hecho, más adelante Kant que en realidad postula una posición más bien agnóstica, va a hablar de noumeno y de fenómeno. El noumeno eso es aquello que no es accesible, va a hablar de la cosa en sí, un concepto bastante oscuro por lo demás, pero va a separar las aguas y eso también es muy importante en lo que va a hacer la ciencia empírico-racional de ahí para adelante. Por ejemplo, el otro día estaba en una reunión y alguien planteó, yo tengo mucho interés en que la ciencia me demuestre si hay vida después de la muerte, y la verdad que la ciencia no se ocupa de ese tema. No es un tema que a la ciencia le competa. Yo vuelvo a insistir, la ciencia no se ocupa de los fines últimos de la naturaleza. La gente puede filosofar, es legítimo, puede pensar, pero la ciencia tiene otros objetos. Generalmente se refiere a fenómenos que son medibles, son analizables desde el punto de vista no solamente teórico, sino que experimental. Sin experimentación no hay ciencia empírico-racional. Va implícito en su nombre. Tampoco, si alguien dice, esto es típico, demuestren que Dios no existe. La ciencia no está ocupada para demostrar postulados negativos. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si alguien quiere legítimamente buscar esas respuestas, tiene que buscarlos en otra parte y no en la práctica científica.
Eso es principalmente lo que hace diferencia entre esta actividad y otra. A pesar de eso, hay presupuestos que son básicos. Por ejemplo, no sé si lo he dicho en otras oportunidades, Aristóteles, que yo creo que es el primer realista filósofo y de importancia, porque realmente él abarcó muchos temas, no solo filosóficos, sino que además hoy día entenderíamos como científico, erradamente o no, dependiendo de las condiciones en las que él vivía y de las capacidades que tenía para analizarlo. Él dice, sería un absurdo en su física demostrar que la naturaleza existe. Bueno, en la ciencia también hay una postura que no sé si es general entre todos los científicos, pero es la del realismo metafísico. Eso quiere decir que uno entiende que hay una realidad aparte de uno, que las cosas existen aparte de la conciencia. Bueno, pero eso es un supuesto de base, es decir, es como un axioma. Como lo decía Aristóteles, es absurdo demostrar que las cosas no existen o existen fuera de mi conciencia. Un realista filosófico, un realista científico supone que esas cosas están ahí, son accesibles y que yo puedo en algún sentido conocerlas. Uh-huh. Eso hace la diferencia. Eso no significa que no haya habido intentos, incluso serios, en ciencia para acceder a algunas preguntas que son interesantes desde el punto de vista metafísico. Yo diría que a veces se va bastante más allá de lo que la ciencia puede dar respecto de ese tema y hay ejemplos notables, como vamos a discutir en este programa. En el Club Cuántico, en esta jornada, en este episodio, estamos conversando sobre temas que aborda y no aborda la ciencia. Hablábamos un poco sobre metafísica, religión y me gustaría preguntarte cómo se llega a combinar tanto estas dos áreas. ¿Es porque quizás muchos de los científicos primeros tenían también mucho interés en la teología y viceversa? Quizás por ahí viene. Es que la filosofía, hasta la época que yo te menciono, la ciencia era la filosofía natural de las cosas y estaba mezclada con otros conceptos y la metafísica era parte de este estudio. El problema es lo que yo te mencioné, que finalmente, y esto, insisto, surge incluso en el seno de la misma Iglesia Católica, es decir, hay sacerdotes connotados, sobre todo de algunas órdenes, que ya se daban cuenta, ¿no es cierto?, que para estudiar la naturaleza y para estudiar al hombre como parte de la naturaleza necesitaban otros instrumentos que aquellos que le entregaban solamente la meditación y la lógica respecto de algunos axiomas de la fe, sobre todo en Inglaterra. Puede ser que esto haya estado motivado precisamente porque Inglaterra se separa en algún momento de la Iglesia Católica y forma su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Y esto motivado además por un famoso rey, ¿no es cierto?, que era muy asiduo a eliminar a sus esposas, entró en conflicto con el Papa, entonces como no le dan Paulo para un divorcio, él optó por separar la iglesia y obtener los perdones que correspondían y las autorizaciones que correspondían. Entre las víctimas de esta separación estuvo Tomás Moro, que se opuso, ¿no es cierto?, y finalmente muere también por no querer traicionar su fe católica. Pero ese es otro tema. Pero la ciencia se separa definitivamente. Es muy poco probable que un científico trate de argumentar respecto de un tema específico que tenga que ver con religión o con cuestiones metafísicas. Salvo algunos notables hoy día, Richard Dawkins u otros que activamente tratan de desvirtuar algunas posturas pseudocientíficas, por ejemplo, o argumentos pseudocientíficos respecto de algunas consideraciones de la naturaleza. Pero ese es otro punto. En la práctica científica, lo que uno espera tiene un conjunto de hipótesis y espera tratar de demostrarlas o no demostrarlas, porque eso podría ser un resultado del estudio, usando técnicas que uno conoce que son más o menos estándar y además, lo que es más importante, que los experimentos sean replicables por otros científicos, por la comunidad científica, sean refrendables y además, como decía Popper, que la teoría que engarza todos estos datos, sea falsable. Es decir, que haya mecanismos que te permitan determinar finalmente si la teoría corresponde a la realidad que estás observando o no. Si eso no lo puedes hacer porque tienes un conjunto de premisas que se transforman en un dogma, eso deja de ser ciencia. Hace unos momentos mencionaste también la conciencia y ese es un tema que ha sido bien complejo y polémico. Claro, en su el tema de la conciencia, bueno, está muy de moda, sobre todo en neurociencia, qué es la conciencia. El concepto que se tiene de conciencia en realidad, desde el punto de vista científico, hasta donde yo lo comprendo, es que es un subproducto de la presión evolutiva, este yo que nosotros entendemos y vista del mundo y reconocimiento del mundo y de uno mismo, porque eso es la conciencia. Eso es lo que se entiende como conciencia, ni siquiera el entender la parte de la cultura, los recuerdos, sino que sencillamente reconocerse como un objeto en el mundo y que hay un mundo que uno puede observar, nada más. A diferencia de los objetos inanimados, estamos hablando de los seres vivos.
Entonces hay, sin embargo, y había una tradición en términos de la conciencia, del alma y del espíritu. Yo recuerdo en este momento a Lucrecio, a Cicerón. Cicerón recupera en un libro que se llama Rerum Natura, o sea, sobre la naturaleza o de la naturaleza, de Lucrecio, que es un filósofo atomista, como Epicuro, y que hablaba del alma y del cuerpo como cosas separadas, pero el alma era material, ¿no? Tenía un sentido físico. Y el cuerpo y alma estaban indisolublemente unidos y cuando desaparecía uno, el otro se diluía. O sea, dejaba de existir el cuerpo, dejaba de existir el alma. Hay algunas filosofías muy antiguas que no son occidentales, son de Oriente, en donde se postula que sí existe algo parecido a esto, que tampoco tiene que ver con los recuerdos, y que solo algo perduraría de esa esencia humana característica después de la muerte, pero no tiene mucho que ver con los conceptos que tenemos hoy día o que se tienen del concepto religioso de alma, etcétera, en nuestra época. En este caso hay unos intentos de conciliar la mecánica cuántica. Estos son los más espeluznantes porque incluso han salido en algunos programas de televisión muy conocidos. Morgan Freeman dirigió un programa que tenía que ver con ciencia y en algún punto entrevistó a algunas personas, a algunos científicos que postulaban que había una relación entre la mecánica cuántica y la conciencia. Bueno, este es un tema bien controvertido, porque además se presta para muchas cosas. Yo leí el otro día un artículo que aparecía me parece que era un diario digital, en donde se mencionaba que una persona, un científico, un investigador, había postulado que el alma era permanente, que existía y que una vez muerto quedaba y se integraba al universo. Y esto tenía que ver con algunos conceptos cuánticos. Entonces, bueno, hay que clarificar un poco lo que dicen los que interpretan estas cosas y lo que en realidad dicen aquellos que investigan. Esta cuestión de la mecánica cuántica y los sistemas biológicos no es una cuestión nueva, viene hace mucho tiempo, pero tiene que ver con el hecho de que es claro, razonable y plausible estudiar, dado que se trata de fenómenos microscópicos, ver cuál es la influencia de algunos procesos o fenómenos críticos cuánticos en el caso de los sistemas vivos, sobre todo en las células. Eso no tiene nada de extraño y a mí me parece una investigación absolutamente legítima. El problema se suscita cuando, entiendo que es el año 69, porque esto es bastante antiguo, Roger Penrose, que es un físico matemático muy conocido, que acaba de obtener el premio Nobel hace poquito. Por su estudio de los agujeros negros. Claro, tiene que ver con cosmología, más bien su trabajo. Es una persona muy críptica además, porque él escribió El camino de la realidad o Los caminos de la realidad, que es un libro que pueden adquirir nuestros auditores y telespectadores cuando quieran, pero no se los recomiendo. Salvo que sepan mucho matemática. Ese libro debe tener unas 1.500 páginas, no recuerdo, yo lo compré, y prácticamente la mitad del libro hace referencia a ciertos conceptos matemáticos como cálculo en variedades, teoría de grupos, y lo hace de la forma más cruda posible. De tal manera que alguien que lo lea, la verdad, y que no sepa matemática, no va a entender absolutamente nada. De hecho, en algún momento yo usé algunas de las cosas que aparecían ahí en alguna de las asignaturas que me correspondió impartir, porque venían las demostraciones incluidas. Entonces, parecía bonito hacerlo porque las demostraciones por lo demás eran elegantes y él efectivamente es un matemático de peso. Pero la teoría de Hameroff y de Penrose, Hameroff es un anestesiólogo, entiendo, un psicólogo, no recuerdo muy bien. Anestesiólogo. Conversamos sobre temas que son y no son estudiados por la ciencia o que deberían o no deberían tener relación con la ciencia. Y vamos a entrar en detalle acerca de la teoría de Hameroff y Penrose. Sobre la conciencia. Sobre la conciencia, del año 86. Bueno, hay que decir que Penrose tiene muy buenas ideas, que son acertadas a veces, tiene otras ideas que no son tan acertadas. Entonces aquí hay que aclarar que uno tiene que poner en la balanza los pros y los contras de una teoría. Entonces, hablando del programa de Morgan Freeman, yo debo decir que, claro, entrevistó a Hameroff, pero no está la otra parte. Y yo creo que aquí es bueno clarificar algunos puntos que son importantes. La primera cosa es que Penrose postula que hay una relación entre la mecánica cuántica y la conciencia, más que nada porque el ser humano puede darse cuenta de que existen proposiciones que no son demostrables. Y esto lo liga con un famoso teorema que es el famoso teorema de Gödel, que dice que hay proposiciones matemáticas indecidibles, es decir, que uno no puede decir si son verdaderas o falsas y está en un contexto, eso sí, el contexto de la teoría de números. No es para cualquier cosa. No es para cualquier cosa. Además que en materia de física uno podría decir, bueno, aquellas cosas que son incontestables desde el punto de vista matemático, si son interesantes desde el punto de vista de la física o no. Puede que no sirvan para nada. Entonces él dijo, bueno,
Eso quiere decir que la mente del ser humano no se comporta como un computador clásico, no funciona así, sino que debiese comportarse como un computador cuántico. Un computador cuántico es aquel en donde, en lugar de tener los bits típicos de información, estos 1 y 0, en realidad posee otras propiedades que voy a mencionar el nombre, nomás, que se llaman qubits y que tienen que ver con estados cuánticos, ¿ya? Pero son como switch también que se prenden y se apagan y uno tiene una red y eso sirven para codificar información. Eso es todo. Bueno, eso suponía que la mente humana era como especial respecto del resto y estaba acoplada con esta capacidad universal de la indecibilidad. Se daba cuenta de que no era capaz de demostrar algunas cosas, cosas que la máquina no hace. Sin embargo, hay un físico alemán, Deutsch, que el año, si no recuerdo, el 86, en 1986, demuestra que las máquinas de Turing clásicas y las máquinas de Turing, los computadores, cuánticos, son exactamente la misma cosa. Se comportan igual. Se comportan igual. Es decir, no hay ninguna diferencia entre ellos, salvo algunas cuestiones que son técnicas. Salvo que las máquinas cuánticas se supone que resuelven problemas mucho más rápido que las clásicas. Eso es todo. Con lo cual, el concepto de Penrose se desvanece. Sin embargo, el problema de la influencia de la mecánica cuántica o la participación de la mecánica cuántica a nivel microscópico sigue vigente y hay experimentos que se han hecho en otras áreas que son legítimos. En este caso, lo que postulaba Hameroff y Penrose, que se mantuvieron en esta línea, fue decir que las neuronas, que están conectadas por ciertas estructuras para poder comunicarse, esas estructuras permiten el tránsito, ¿no es cierto?, de iones, y todo esto es información entre una y otra neurona, principalmente a través de los citoesqueletos de las células, que juegan un papel fundamental en este tránsito, y en este caso los microtúbulos son los que almacenarían desde una perspectiva cuántica, como si fuera un computador cuántico, información. Entonces lo que dice Hameroff, y lo hace en una entrevista, pero la verdad yo debo decir que yo no sé si la interpretación que le hicieron o lo dijo tal cual, es que en realidad cuando tú entras en el proceso de anestesia, la conciencia se desvanece, entonces hay estados cuánticos que eran los que tenían la información y que estaban almacenados que prácticamente se apagan, y una vez que tú recuperas la conciencia, sales de la anestesia, eso se activa nuevamente y tú recuperas la conciencia. Bueno, eso hay que demostrarlo. Y demostrarlo no solamente hacer una estructura matemática, sino que además experimentar. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que estos microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, están compuestos por unos dímeros, que en realidad son unas proteínas, compuestas por dos unidades. Entonces, la idea era que había un fenómeno que se llama condensación de Froelich, un tipo de condensación de Froelich, porque hay al menos tres, que hacía que la información quedara asociada a ciertos estados cuánticos. ¿De dónde venían esos estados cuánticos? Lo que pasa es que las moléculas vibran. Entonces, las vibraciones, estas son efectivamente lo que uno tendría que entender como sistema cuántico. Y si uno entiende el fenómeno de la condensación bosónica, que es más o menos análogo, el sentido de esto es que algunas de estas condensados de Froelich se comportarían como estas estructuras de almacenamiento de información o para transmitir información entre un lugar y otro. Por ejemplo, el problema es que se necesitaban varias condiciones para que estos estados de Froelich existan. Entre una de esas debían existir en un periodo de tiempo determinado para que los efectos que decían, ¿no es cierto?, Penrose y Hameroff se cumplieran, debían ser relativamente largos. Es decir, estos estados debían ser estables. Sin embargo, se demostró el año 2006, primero, nunca se ha visto un condensado de Froelich de este tipo. Segundo, se demostró que los estados no eran estables para aquellos propósitos de la teoría y por lo tanto se caía de nuevo la teoría de Hameroff-Penrose. No se podía mantener ahí la información. Y el año 2020 se demostró que incluso si hubiese otros tipos de condensados que son más débiles, son cuasi condensados, los microtúbulos no aíslan completamente el sistema. Es decir, estos no son sistemas aislados. Para que haya condensación tiene que haber sistemas aislados. Y sin embargo, estos se comportaban como si fueran sistemas abiertos. Es decir, había mucha fluctuación con el medio, producida por la interacción con el medio, y finalmente, si había estados de esta naturaleza, sencillamente se disipaban. O sea, el tiempo que iban a durar era tan ínfimo que en realidad no iban a existir. Por lo tanto, nuevamente, esto fue probado experimentalmente, también con uso de computadores, de manera que la teoría
La verdad, honestamente, se puede seguir investigando, es legítimo, por lo menos en esos aspectos es poco probable y yo te diría que está refutado. Más adelante, en algún momento volvieron a cambiar la teoría y volvieron a postular ahora que no se trataba de sistemas cuánticos, sino que se trataba de sistemas clásicos. Es decir, estamos reparando continuamente la teoría para tratar de explicar el problema. Pero es que además hay otros problemas implícitos que no aclaran. Por ejemplo, se suponía que cuando la persona moría, eso es lo que decía Hameroff, esos estados quedaban ahí y se constituían o se integraban al universo. Ya está complicado. Después hubo algunas propuestas que tenían que ver con gravedad cuántica, que es más complicado todavía porque cuantizar la gravedad, de hecho, ya es un problema grave desde el punto de vista de las matemáticas, desde el punto de vista de la física. Por lo tanto, estamos construyendo un edificio sobre algo que ni siquiera tiene sustento absoluto en estos momentos. Por lo tanto, es una propuesta, pero si tú me preguntas, una propuesta que desde el punto de vista experimental hasta la época tiene poco sustento. De manera que el postular que esto es como el alma y el cuerpo de Lucrecio, cuando lo define, es bien arriesgado y la verdad es que no existen antecedentes que permitan aseverar siquiera que esto se puede producir. O sea, ni siquiera estas cosas han sido observadas desde el punto de vista práctico. La teoría puede resultar sugerente, bonita. El único problema es cuando la teoría se toma, se supone por demostrada, y además se empieza a generalizar y se empiezan a tomar conceptos que no tienen nada que ver con la teoría. Efectivamente hay fenómenos cuánticos que pueden tener impacto en los procesos biológicos, pero parece no ser este el caso. Perfecto. Estamos concluyendo el programa de hoy. No sé si quieres agregar algún detalle acerca de esto para irnos despidiendo ya. Sí, quisiera decir que tiene que ver un poquito con el libro de Penrose, ¿eh? Esta cuestión críptica, un libro escrito para todos, porque al final, si lo escribió Penrose, lo va a comprar cualquiera, sin entender que la mitad del libro necesita de mucha matemática. Entonces es fácil decir algo al público en general basado en la erudición sin que el público pueda notar exactamente cuáles son los pros y los contras de la teoría, porque generalmente las teorías se muestran como algo completo y la otra parte no se muestra, hablando de sesgos en investigación. Pero como estos son sesgos en realidad en comunicaciones, porque te estoy comunicando una cosa que efectivamente puede ser un campo de investigación y a pesar de que yo no lo digo, la gente que lo lea va a asumir que eso es así. Es verdad que eso no es una teoría, que eso es absolutamente real. Entonces, de lo que tenemos que tener cuidado, lo que tenemos que tener presente, es que cuando se nos presentan estas teorías o pseudoteorías, uno debe esperar que se presenten todas las caras de la moneda. Si hay una teoría, uno tiene que explicar en qué cosas ha resultado, cuáles son los rangos de resultado que tiene y cuáles son los contras que tiene o aquellas cosas que la contradicen. Si no, estamos siendo sesgados. Perfecto. Nos despedimos entonces. Hemos llegado al cierre de este segundo programa de la temporada 2024. Los esperamos en 15 días más en Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, y en nuestro canal online www.youtube.com/elclubcuántico. Fue un gusto como siempre y que tengan una excelente semana. Nos vemos en 15 días más en este su Club Cuántico. Chao.